Antes de ver el último de los ejemplos, vamos a hacer un resumen rápido. Los dos primeros ejemplos, si se dan cuenta, solamente mencionan los ejes cardinales. Norte era el primero y el segundo era sur del este. En el caso del primero, significa que el vector está sobre el eje. En el caso del segundo, significa que el vector está en la mitad entre los dos ejes. Los siguientes dos ejemplos aparece un ángulo. En el caso del primer ejemplo donde apareció el ángulo está afuera de entre los ejes cardinales, y en el segundo caso donde aparece el ángulo está entre los ejes cardinales. Y en ese caso, en esos dos casos, pues se interpreta diferente. Cuando el ángulo está afuera se lee al revés para poder graficar, y cuando el ángulo está dentro se lee de la misma forma en que aparece para poder graficar. Pero hay un tercer ejemplo donde también tenemos ángulo. Pero nótese la diferencia entre este ejemplo y los dos anteriores. En los dos anteriores hay ejes cardinales. En este hay un ángulo, más no hay ejes cardinales. Cuando tenemos un ángulo y no hay eje cardinal, ese ángulo se mide en posición normal. Recuerden que ustedes el año pasado, cuando estaban dando trigonometría, aprendieron que un ángulo en posición normal es un ángulo cuyo origen está en el vértice del plano y su lado inicial está en el eje de las X, positiva. Así que vamos a ver este vector, el vector P, norte, sur, este, oeste, y vamos a establecer una escala, vamos a usar la misma, cada centímetro equivale a 100 metros, por lo tanto hay que dibujar o hay que representar 4,2 centímetros. ¿Pero en qué dirección? 300 grados. 300 grados, sabemos que de aquí a aquí hay 180, 270, pues lo podemos ver así y buscar la diferencia, que serían 30 grados para acá. O saber que todo esto es 360 y como quiero es 300 de resto 60. Cualquiera de las dos formas. Es decir que ponemos nuestro transportador y restándole 60 a 360 tendremos un ángulo de 300 grados. Ahora en esa dirección vamos a dibujar nuestro vector cuya magnitud es de 420, gráficamente se representa 4,2. El ángulo en posición normal parte del eje X positivo, cuyo vértice está en el origen del plano, y este vendría a ser nuestro vector P.